Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Tun, tun, tun. Vamos a ver si está grabando. Ok, vamos a poner esto a grabar de una vez. Buenas noches, sí se escucha. Genial. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Ok, bueno, vamos a dar unos minutitos para empezar la clase del día de hoy. La sesión. Hoy nos vamos a enfocar al nuevo tema, lo que son, bueno, el tema tal vez un poquito más de práctica, de ecuaciones de congruencia, pero bueno, evidentemente vamos a ver primero lo que es la teoría y entre hoy y la otra semana vamos a hacer práctica de lo que son las ecuaciones de congruencia y cómo se resuelven, ¿no? Después pasaríamos a lo que es los sistemas de numeración, lo que son conversiones, binario, decimal, octal, hexadecimal, código Hamming, código BSD, formato de coma flotante, bueno, todas cosillas que preguntan casi siempre. Y por último, que sería el tema de los algoritmos, que es el último tema que ya va enfocándose un poco más a lo que es la lógica para computación. Entonces es así como la introducción. Lo que se ven son algoritmos en lenguaje natural, por así decirlo. No hay que hacer pseudocódigo ni nada, simplemente comprender lo que es digamos, el poder hacer o montar una secuencia, ¿no? Una secuencia que al final un algoritmo es eso, una secuencia y aquí lo hemos estado viendo y aquí vamos a ver un poco lo que es el algoritmo de Euclides, que es que es un método muy interesante realmente para sacar eh, para sacar el máximo común divisor sin depender de de saber cuáles son los números primos, ¿no? Que aquí, bueno, aquí vamos a hacer mucho énfasis a lo que es un poco la teoría de números. Y es importante recalcar, y ya así como aviso, y siempre lo digo en todas las sesiones y en todas las clases que he dado, que el hecho de que en este capítulo, digámoslo por así decirlo, que vamos a ver estos nuevos temas, aquí no vemos o no usamos decimales para expresar las cosas. Aquí todo lo vamos a ir haciendo con puros números enteros. Solo números enteros vamos a usar, no se usan los decimales. Y eh, vamos a aplicar o vamos a conocer lo que es una nueva operación matemática que no la enseñan en el colegio ni nada y que lo que hace es que se trabaja con residuos y en las computadoras o en programación es muy útil usar lo que se llama el módulo. Entonces vamos a repasar un poquito eso, un poco lo que es el algoritmo de Euclides, repasar algunos conceptillos de teoría de números que vimos en el colegio que tal vez no se acuerdan o que han visto ahí durante el tiempo en matemáticas y ver cómo todo eso lo podemos juntar o unir y aplicarlo a lo que es a la computación, ¿no? Entonces para que lo tengamos lo tengamos presente. Entonces van a ser dos sesiones de esto, de dos sesiones de ecuaciones de congruencia, esta que es la teoría y un poco práctica y la otra que es meramente práctica. Dos de sistemas de numeración que son es también un temilla un poco largo porque tiene bastantes cosillas que ver y una de algoritmos que es tal vez la más simple, no la más simple en el sentido de que es muy simple, sino que es más corto y aquí como no nos piden hacer pseudocódigo entonces es más rápido, ¿no? Ya pseudocódigo lo van a ver en lo que es eh, lógica para computación cuando lo lleven. Entonces, como siempre, antes de empezar, les comento lo que es la política de privacidad, que la sesión va a ser grabada y por lo tal, los que no quieren ver su identidad en YouTube y esas cosas, pueden cambiarse el nombre o no hablar o no poner, bueno, por lo general ninguno pone la cámara, entonces para tenerlo ahí y estar todos en la misma sintonía, ¿no? Ok, vamos a esperar nada más, tal vez 2 minutitos más para la tarea esta, creo que no es para la otra semana, ¿o sí? No sé para cuándo será la tarea que tienen que entregar a la nueva, yo creo que es para la otra semana o todavía falta una semana más. A ver cuánto falta para que entreguen la otra tarea. Pero bueno, la idea es por lo menos
hacerlo lo más que se pueda de... Ok, ok. Sí, ver lo más que se pueda de estos temillas para que puedan completarla, ¿no? Que sería la idea. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahí me ponen que es para... Sí, para el 25 de este mes y 25 de este mes de la otra semana. Ajá, sí, la otra semana. Esta y la otra. Y... Ok, sí, sí. La idea es ver ese tema, por lo menos el de lógica. Me imagino que es el que más viene, es que no me he fijado en la tarea, pero me imagino que es el que más viene eh, comparado comparado con los otros. Por lo general siempre absorben mucho de este tema. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que entonces son las propiedades de los números enteros. Esto por lo general todos ya lo han visto en... Vamos a ver, tema 3 y 4 para hacer la tarea 3. Ajá. Ok, viene lo que es la propiedad de los números enteros. Esto lo hemos visto sí, en el colegio, cosillas así, solo que tal vez la última, las ecuaciones de congruencia y el algoritmo de Euclides, y eso sí no lo hemos visto o no se ven en el colegio, pero sí como la base de cómo se hace si lo vemos, y vamos a ir viéndolo aquí durante la presentación, durante la sesión. Ok, propiedad de los números enteros. Entonces primero definir qué es un número entero, ¿no? Es muy importante que los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal y abarcan tanto los números naturales como los números negativos e incluyen al cero. Ok, entonces tenemos algunos ejemplitos, que los números que todos conocemos. Aquí hay que hacer hincapié en esto. Aquí vamos a usar lo que son números enteros, todo lo que son números enteros positivos, o lo que son los naturales. Y negativos no se van a usar. Para las ecuaciones de congruencia no usamos los negativos y tampoco usamos los decimales. Entonces para que lo tomen en cuenta, ¿por qué? Porque esas cosas se ve mucho que cuando están haciendo las ecuaciones de congruencia o cuando hacen algún desarrollo, se ven que están usando números negativos, por ejemplo, o están usando de algún lado, sacaron decimales y empezaron a trabajar con decimales y no se puede, o sea, eso no se puede, realmente no nos daría nada. Y cuando tengamos un negativo en una expresión, ese negativo tenemos que tratar de convertirlo en positivo. Y más que todo en las ecuaciones de congruencia lo que lo vamos a ver. Vamos a tener que en las ecuaciones de congruencia por lo general cuando vamos a sacar nuestra x, nuestro valor, porque tenemos una incógnita como en toda ecuación, de esas son de orden 1, son lineales, entonces solo vamos a tener siempre una x. Eh, Vamos a ver que por lo general a veces siempre viene en negativo, siempre viene menos 8, nos dio menos 15, menos 45, menos 200, cosas así. Entonces tenemos que encargarnos de hacer esa, esa x en positiva. ¿Por qué? Porque al igual que en las ecuaciones cuadráticas, casi todas siempre tienen un rango, ¿no? En las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, yo les hago la pregunta. Digamos que en las ecuaciones cuadráticas les dicen, bueno, vamos a sacar las dos soluciones que tiene la ecuación cuadrática para medir que la ecuación cuadrática, digamos que nos diga cuánto mide un terreno, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen dos soluciones, una positiva y otra negativa, ¿verdad? ¿Cuál cogen ustedes? ¿O cuál va a estar dentro del rango del problema que nos van a pedir? O sea, ustedes van a coger la negativa o la positiva. O escogen las dos. ¿Cuáles usarían ustedes para ese caso? Si les ponen, bueno, hagan la ecuación cuadrática, sáquenme las soluciones y díganme cuáles son las medidas, ¿no? Pero sabemos que es una es positiva y negativa, entonces ¿cuáles escogen ustedes? A ver quién me dice cuál escogen. ¿Cuál escogerían? ¿Cuál de las dos? ¿O las dos? ¿No? ¿Las dos nos servirían igual? ¿O solo la positiva o no? ¿Solo la negativa? Ok, muy bien. Rodolfo nos dice que la positiva. Y vamos a ver la positiva porque... Ajá. Michael dice que la positiva. Ok. Dependiendo del problema, evidentemente, todos sabemos que un terreno no lo podemos medir de forma negativa, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, tiene menos 8 metros cuadrados, en el sentido de superficie, ¿ah? De decir, bueno, ¿cuánta superficie tiene? Entonces,
nosotros vamos a tener que coger la opción positiva, porque la positiva es la que me da realmente cuánto mide el terreno. Todo el terreno va a ir 4, 8, 20, 15 metros cuadrados, ¿no? No vamos a decir, bueno, es que tenemos menos 15 metros cuadrados, que no tiene sentido a la hora de medir una superficie, ¿no? Una superficie en la vida real. Todas las ecuaciones de congruencia nosotros las vamos a ver dentro de un margen o un marco que es positivo. Entonces, otra cosa para que la tengan en cuenta, esas dos cosas. Primero, no manejamos números negativos, es la primera prioridad, no hay ningunos negativos y no hay decimales. Esas dos, ni negativos ni decimales. Ok, bueno, ahí me escriben para hacer una consulta, está bien, no hay problema. Entonces, para que lo tengamos presente, esas son las dos claves de este tema. Ok, bueno, igual en el sistema de numeración tampoco vamos a estar usando decimales. Igual vamos a estar trabajando con puros residuos. Residuos, entonces no vemos. Y en algoritmos, ahí sí, pero más que todo lo que van a pedir es la estructura del algoritmo. Bueno, estos son los números enteros, para los que no recordaban, los números enteros, 2 menos 5 9 es todo el conjunto de z y n que forman los números enteros, pero aquí vamos a trabajar con lo que son los enteros positivos, que es n. Entonces podemos tomarlos de 0 hasta el infinito. Ok, tenemos otro temita, lo que es la divisibilidad. Entonces, un entero a es divisible por un entero b, o b es divisor de a cuando el residuo es 0. Todo entero a es divisible entre él mismo y 1. Entonces todo número siempre, o todo número entero siempre va a ser divisible entre el mismo. Entonces 2 entre 2 es divisible, ¿no? Y 2 entre 1 también, ¿no? 2 entre 2, 1, 2 entre 1, 2. Siempre me va a dar un número entero. Entonces la divisibilidad viene a ser que yo divida uno entre otro y me dé siempre un número entero. Si me da decimales, no es divisible. Entonces cuando yo les digo, bueno, 6, 6 lo puedo dividir entre 9. Entonces yo digo, bueno, 6 lo puedo dividir entre 9. No, ¿verdad? Me va a dar un poco de decimales. 9 lo puedo dividir entre 3. Sí, entonces 9 va a ser divisible, ¿no? Entonces aquí tenemos los ejemplos de que 7 es divisor de 42, porque 42 es igual a 6 veces 7, o 7 divide a 42. ¿Está bien? Entonces se dice que 7 es divisor de 42 o 7 divide 42. 1 es divisor de 3 porque 3 es igual a 3 veces 1. Entonces se dice entonces que 1 es divisor de 3. A mí me gusta decir más que 1 divide a 3, o 7 divide a 42. O así es como es el tema de la divisibilidad, que igual va a ser muy importante para cuando veamos lo que es el algoritmo de Euclides, que es como el centro o como lo más importante para ir concluyendo lo que son las ecuaciones de congruencia. Ok, tenemos los números primos, que aquí los nombramos porque son parte importante, pero con el algoritmo de Euclides, realmente Euclides nos proporciona un método estupendo, realmente estupendo para no saber los números primos. No importa si yo no sé o sé los números primos, ya yo puedo sacar mi máximo común divisor como muy fácil, ¿no? Muy fácil, por así decirlo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa antes? No sé si todos se acuerdan, cuando estaban en el colegio o en la escuela nos ponían a sacar el máximo común divisor y había que empezar a dividir por qué. Para sacar el máximo común divisor de un número habría que empezar a dividir por qué. ¿Cuál era el mínimo para dividir? ¿Quién se acuerda cuál era el mínimo para dividir cuando yo tenía, por ejemplo, 15 o 16 y yo quería sacar el máximo común divisor? El mínimo para dividir, ¿cuál era? Teníamos un número tope, el número mínimo. Entonces, el número mínimo se basaba en el número primo. Todos los números primos, el número primo, el único número primo que es par y es el mínimo de todos, es el 2. Entonces, nosotros teníamos 16 y empezamos a dividirlo entre 2 y después de eso teníamos que ver si podíamos volver a dividir entre 2 y después si no dividía entre 2 teníamos que dividir entre 3 y si no teníamos que dividirlo entre 5. Y lo que pasa de ese método es que era un poco impreciso porque en números de escalas pequeñitas obviamente uno se sabía los números, ¿no? Pero cuando vamos a escalas muy grandes, cuando ya ustedes tienen 1 millón, 2 millones, 10 millones, 100 millones, o sea, yo cuál voy a saber cuál es el número primo que sigue o el número primo que encaja.
Entonces no nos funcionaba, ¿no? Era como un poco de, bueno, voy a probar si este número sirve o este no. En cambio, Euclides llega e inventa un método pero preciso y es el que usan todas las computadoras. Y realmente a veces se los ponen como trabajos en programación, ¿no? Que les dicen, bueno, programe o haga un programa que haga las divisiones múltiples que ocupa o que se hace el algoritmo Euclides. Todos ustedes tienen que hacerlo ahí como proyecto, como tarea, ¿no? Entonces un número primo es un número entero mayor que cero que tiene exactamente dos divisores positivos. El uno queda excluido del conjunto de los números primos. El uno no está entre el conjunto de los números primos. Entonces tenemos lo que es el 7 es primo, sus únicos divisores son 1 y 7, solo puede expresarse como producto de 7 por 1. Entonces tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 19, el 17 y así van. El 15 no es primo, sus divisores son 1, 3, 5 y 15, puede expresarse como 3 por 5 y también como 15 por 1. Entonces el 15 tiene bastantes números ahí que lo pueden dividir, lo puede dividir el 1, lo puede dividir el 3, lo puede dividir el 5 y puede ser divisible entre él mismo, no 15 entre 15. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Los números primos solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Y ya, no hay más. Y realmente los números primos son un poco un misterio, ¿no? Un misterio es uno de los misterios más grandes de la matemática actualmente. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál es el orden que llevan, cuál es el orden cuál va a ser el otro número primo, no se sabe, ¿no? No hay una fórmula, no hay nada. Y lo que hacen los computadores es ir siempre verificando, a ver si tienen algún divisor, ir verificándolo, ¿no? Entonces es un tema que inclusive por resolver ese misterio dan un milloncillo de dólares, ¿no? Pues, al que quiera. Ok. Bueno, aquí está una lista de los primeros 100 números primos. El 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Si lo ven son como muy extraños la distribución que tienen. A veces están muy pegaditos. A veces ya se empiezan a alejar. De hecho entre de 1 a 1000 se corta un poco más la distancia entre ellos. O sea, es más la distancia entre ellos. Y es muy interesante realmente la proporción. Pero esto más que todo es para que lo sepan. Para que sepan lo que es la estructura de los números primos. Porque el que nos va a ayudar después a tener que olvidar esto, no tener importancia. Y no sé por qué en la escuela no lo enseñan, porque así no tendríamos que dar tanta importancia a aprender los números, sino que sabríamos manejar lo que es el algoritmo de Euclides. Que tenemos entonces lo que es el máximo común divisor, que este es la estrella, el parte estrella para hacer lo que son las ecuaciones de congruencia, ¿no? Entonces tenemos el máximo común divisor, MCD, de dos o más números natural o enteros, es el número más grande que se les divide. Se denota la forma máximo común divisor de A y B, o de J y K, o de L y M, o lo que quieran. Pero la notación, por lo general en matemáticas, la notación que se usa, la estándar, siempre es A y B. Como en todo, como en álgebra, como en cuando vimos lógica predicados o eso, lógica de algoritmos, perdón, lógica de proposiciones, teníamos el X, el PQRS, aquí tenemos también un estándar y por lo general en los exámenes se vean así, máximo común divisor de A y B. Lo importante es que siempre entiendan, ¿no? Entonces un número entero D se llama máximo común divisor de los números A y B cuando. Ok, D venimos a denotarlo como D es igual al máximo común divisor de dos números. Entonces D va a ser ese número que es el máximo común divisor entre ellos dos, si es 6, si es 8, si es 20, lo que sea. D es el divisor común de los números A y B. Entonces D por lo general tiene que dividir A y B. Si yo tengo un máximo común divisor de A y B, entonces ese D tiene que dividir a los dos. Yo no puedo tener un máximo común divisor que solo me divida A. Todo ahí significa que hicimos algo mal. O sea, tiene que dividir tanto A como a B. O sea, no puede existir uno que no los divida a los dos. Entonces siempre tiene que dividir a A y B. D es divisible por cualquier otro divisor común de los números A y B. O sea, D va a ser divisible por cualquiera de los otros si multiplican por 3 los dos o por 8, siempre va a ser divisible, ¿no? Ejemplos, máximo común divisor de 14 y 49 es 7. Es verdad que el máximo común divisor de 14 y 49 es 7. ¿Es eso verdad?
el máximo común divisor de 49. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer una tablita. Ahorita están viendo la pantalla. Vamos a pasarlo aquí para hacerlo manual, para recordar un poquito esos tiempos de que lo hacíamos manual. Porque a partir de ahora vamos a compartirle aquí el Word. Ahorita están viendo el Word en pantalla. Sí, ok, genial. Nos vamos a recordar cuando lo hacíamos a mano en la escuela, ¿no? Para los que no se acuerdan, vamos a hacerlo. No, mejor insertar tabla para que quede ajustado. Vamos a hacerlo de unas 3 columnas con unas 6 filas, por poner algo, ¿no? Ok, entonces nos piden hacer el máximo común divisor de 14 y 49. 14 y 49. Ok. Entonces, ¿por cuál empezamos? Este es el método antiguo, ¿no? ¿Por cuál empezamos a dividir? ¿Por cuál numerito? Entonces, si nosotros empezamos con el 2, por ejemplo, que es el mínimo, entonces 14 sí tiene mitad, ¿verdad? Pero 49 no la tiene. Entonces, no nos sirve el 2. Vamos con el 3. 49 es divisible entre 3, ¿sí o no? ¿Es 49 divisible entre 3, sí o no? Entonces 49 no es divisible entre 3. Y 14 tampoco. Entonces no me sirve. Ya probamos el 2, ya probamos el 3. Vamos a probar el 5. El 5 evidentemente ninguno termina ni en 0 ni en 5. Entonces, ninguno. Entonces vamos a probar el que sigue, el 7. Y el 7 es el que nos da, ¿no? El 7 aquí el 7, me da aquí 14. Divido entre 7, 2. Y 49 divido entre 7, 7, ¿no? Y listo, ya ahora tenemos dos aquí que son primos, que ya no vamos a poder dividirlos por nada más. Entonces simplemente todo nuestro máximo común divisor va a ser 7. Pero si notan, por eso, aquí nosotros tenemos que ir al tanteo, tenemos que ir probando. Tenemos que ir probando si es el 2, si el 2 si es el 3, si el 7 me sirve, y aquí que son números pequeñitos. El problema es cuando ya son números muy grandes. Entonces cuando son números más grandes, más se complica. Entonces para eso Euclides inventó un método que realmente lo vamos a ver que es muy genial, ¿no? Entonces ese sería el máximo común divisor, que sería 7. El máximo común divisor de 14 y 49 es igual a 7, que este 7 sería D. Y si ven, por eso el 7 tiene que dividir tanto el 14 como el 49. Aquí obviamente como solo es una línea, como solo hay una línea de cálculo, entonces sí, es evidente que se ve que el 7 divide a los dos, ¿no? Porque a veces aquí puede haber 514.000, aquí 480.000, aquí nos dio 520, por ejemplo. Entonces ahí, ese 520 tiene que dividir a esos dos números grandes y tiene que dar un número entero para que estemos bien. Y en este tema tal vez tenemos la ventaja que podemos ir verificando todo lo que hacemos. Entonces aquí sí vamos a decir, bueno, sí, lo hice bien, está bien hecho, las soluciones me dan. Como toda ecuación de congruencia se puede verificar. Ok, entonces tenemos un ejemplito aquí. Calculemos el máximo común divisor de 500 y 640. Calcular el máximo de 500 y 640. 640. Ok. Aquí todos van a ir diciendo más o menos qué número podemos dividir, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos empezar a dividir? ¿Por cuál podemos empezar a dividir? Vamos a empezar por el mínimo, ¿sí? Por 2, muy bien ahí, por 2. Entonces dividimos entre 2. Aquí nos va a dar ¿qué? 250. ¿Y aquí cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar esa otra? 3 ¿qué? 320, ¿verdad? 320, muy bien. Ahí qué panorama le ven ustedes. ¿Qué podemos seguir haciendo? Podemos dividir por 2 otra vez. Y los dos tienen mitad, ¿sí? Entonces podemos dividir otra vez por 2. Entonces aquí sería ¿cuánto? 125.
Y aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería de 320? Ajá, muy bien. 160, 125 y 160. Ahora sí. Podemos dividir por 2 ahí. Podemos dividir por 2. Ahí ya no, ¿verdad? 125 no tiene mitad exacta. O sea, sí tiene mitad, pero no exacta, ¿verdad? Entonces a mí no me interesa si tiene mitad no exacta. O sea, yo ocupo que sea exacta la mitad. Entonces tiene mitad decimal, no me sirve. 160 si lo puedo dividir entre 2, pero yo ocupo que los dos sean divisibles, ¿no? Entonces no importa, quito el 2. El 3 entre 3 se puede. ¿Ok? 125 no es divisible entre 3. 160 sí. Perdón, ninguno de los dos es divisible entre 3. Entonces los matamos y sigue el 5. Ahora que entre 5, ¿cuánto me queda ahí y cuánto me queda en el otro lado? 160 dividido entre 5 y 125 dividido entre 5. Entonces aquí tendría 25, ¿verdad? Aquí tendría 25 y aquí tendría 32, ¿verdad? 25 y 32. Ahora sí, ¿qué otro número puedo dividir esos dos? ¿Qué otro número puedo dividir esos dos? ¿Hay otro número que yo pueda dividir esos dos? Habrá otro número que pueda dividir, porque 25 le puede dividir entre 5, por 32 no. El 25 no tiene mitad, pero el 32 sí. Ya si uso números primos como el 11, el 7, y no hay por dónde. No hay por dónde. Eh, de ahí no hay dónde más darle. O sea, ya no hay, no hay quinta, no hay segunda, tercera, no hay quinta, menos la séptima, la onceava, no hay, y ya 13 y eso ya no tienen, ¿no? Entonces, para sacar el máximo común divisor, porque ya aquí no hay otro número. Aquí son pequeños y lo podemos ver. Por eso les digo, el problema es cuando son muy grandes y ya no podemos ver. Entonces 2 por 2 4 y 4 por 5 4 por 5 20, ¿verdad? Entonces nuestro máximo común divisor 2 por 2 4 y 4 por 5 20. Y si ustedes agarran este 20 y dividen aquí, les va a dar esto. Y si agarran este 20, este 640 y lo dividen entre 20, les va a dar esto. Entonces, si se dan cuenta, ese máximo común divisor, este D, que sería D, va a dividir a estos dos siempre. Eso sí va a ser toda ley. Ya sea con este método antiguo, que es el más complicado, digamos, el estar averiguando cuál número primo hay que usar, o cuando usemos ya lo que es el algoritmo de Euclides, que en las dos siempre tiene que dar. Es una ley, ¿no? Tiene que dar. Entonces ese era el método que nos enseñaban en el colegio. Yo la verdad en la escuela no sé por qué siempre usaron este método. La verdad lo veo todo antiguo. De hecho mm, va como muy al... Bueno, a ver qué número uso. Voy a empezar usando el 5. Voy a empezar, es como más desordenado, es más como al bateo, por así decirlo. Pero tengo que ver qué número uso, cuál puedo usar, cuál no puedo usar. Y puede ser que de verdad se me olvidó usar uno. Y puede ser que yo diga, bueno, ¿cómo sé yo si no hay alguno que divida estos dos? Pero si estamos hablando en un término más grande, ¿no? Aquí es evidente que no se puede, inclusive aquí todavía uno lo debate, porque uno dice, bueno, por 2 no se puede, por 3 tampoco, por 5 tampoco, por 7 y ya tiene que pasar hasta el numerito más grande que se ve que ya no hay opciones, ¿no? Todo este método es más peligrosillo, ¿no? Para equivocarse uno. Entonces viene lo que es el teorema fundamental de la aritmética, que es un teorema muy importante. De hecho, el teorema fundamental de la aritmética o teorema de factorización única afirma que todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos. Entonces, por eso aquí viene el hecho de que la mayoría de números, todos los números podemos aplicarles un máximo común divisor o determinar que hay un máximo común divisor. Entonces tenemos que 40 es un número compuesto, ¿no? 2 por 2 por 2 por 5. Tenemos 100 que es 2 por 2 por 5 por 5.
El teorema establece la importancia de los números primos. Estos son los ladrillos básicos con los que se construyen los enteros positivos, en el sentido de que todo entero positivo puede construirse como producto de números primos de una única manera. Todo esto lo que quiere decir es que todos los números que conocemos, todos los positivos enteros, pues todo lo que vemos en esta parte es de n, están construidos por números primos. Y realmente, o a no ser que sea un número primo, ¿eh? Pero prácticamente todos los podemos, por eso podemos eh, sacarle un máximo común divisor o un mínimo común múltiplo, porque todos ellos están siendo construidos por una cantidad de números primos. Este teorema lo demostró el gran matemático Gauss cuando estaba como con 17 años. Increíble las demostraciones que hizo Gauss durante su vida. Y realmente la teoría de números es donde están muchas de las demostraciones más complicadas de la matemática realmente. Es porque se trabaja como la base, son demostraciones muy complicadas, ¿no? Entonces viene lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Aquí casi no, más que todo lo mencionan en los temas, pero no se ve mucho, digamos. Más que todo lo que piden es hacer las ecuaciones de congruencia, ok. Ahora viene el algoritmo de la división, que aquí es donde sale prácticamente lo que es el algoritmo de Euclides y la base, ¿no? Esto es un algoritmo, entonces, ¿qué es un algoritmo? Bueno, se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Entonces, los algoritmos son un poco de instrucciones que siempre tienen un orden y siempre se repiten, ¿no? De cierta manera, ¿no? Hasta completar algo. Algoritmo de la división. Okay. Dados enteros A y B con B diferente de 0, existen enteros Q y R tales que A es igual a BQ más R y R va a estar entre 0 y va a ser menor que el valor absoluto de B. Ok, R, vamos a ver qué es esto. A son mis dos números, Q es mi cociente y R va a ser mi residuo. Y el residuo siempre va a estar entre 0 y va a ser menor que el valor de B. Todos tenemos la formulita. Esta fórmula la vamos a ocupar mucho. El residuo, que es despejar esto nada más. El residuo va a ser igual a A, que es mi primer valor del máximo común divisor. B, que es mi segundo valor. Recordemos que ese A y B puede cambiar, ¿no? Yo puedo decirle A y M, o A y Z, o Z y Q, lo que sea. Z y T, por ejemplo. Porque Q ya está reservado. Q y R ya están reservados, ¿no? Que son el cociente y el residuo. Y aquí, más o menos para recordar un poquito, ¿no? Lo que es las partes de la división, por si no lo recordamos. Entonces tenemos un dividendo, tenemos el resto que va a ser la estrella de este tema, los módulos, los restos, módulos, y se usan mucho en programación, se usan para resolver muchos problemillas que puede ser que a priori, digámosle, saber que si un número es par o impar. Entonces uno puede llegar a inventarse un código y decir, pero con esta sola operación realmente se lo hace en un renglón, ¿no? Está el divisor y está lo que es el cociente. Entonces tenemos dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces aquí tenemos nuestro residuo. Esta es la estrella, ¿no? Esta ecuacioncita va a ser la estrella para poder hacer las ecuaciones de congruencia, ¿no? Entonces dice que el residuo es igual a mi valor A, que es el que me están dando, con un valor B, que es otro que me están dando, por un cociente. Ok. Así es como se desempeña el algoritmo de la división. Entonces tenemos un ejemplito. Sean A 5245, sea B el cociente, sea B 7 y el cociente Q 749. Entonces exprese mediante la forma A es igual a BQ más R. Esto hay que expresarlo de esta forma. Entonces, ¿quién me dice cuánto es el residuo? ¿Cuánto sería el residuo? ¿Cuánto es el residuo de esta expresión? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R en esa expresión? Para poder dejarla de la forma A es igual a BQ más R. ¿Cuánto valdría R? Vamos a ver quién me puede decir cuánto vale R. Es simplemente despejarlo de ahí y sustituir, ¿no? Simplemente es despejarlo
Entonces tenemos que R es igual a menos B por Q, que este va a ser la estándar, va a ser la mágica, la que vamos a usar cuando hagamos las ecuaciones. Pero ¿cuánto vale esta R? ¿Quién me dice cuánto vale esta R? ¿Cuánto vale esta R? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, muy bien, ahí Sofía me puso que 2. Vamos a ver si es verdad lo que nos dice Sofía. Dice que 2. Entonces vamos a ver, tenemos que A vale 5245 menos, ya sabemos que nuestro B vale 7 por nuestro Q, que es 749. Entonces nos da un valor de 2, un residuo de 2. Y esta ecuación la vamos a tener que usar mucho para conseguir lo que son luego nuestros valores en las ecuaciones de congruencia, que son X y T, S y T, para los que han ido estudiando un poco lo que es ecuaciones de congruencias. Entonces nuestro R va a valer 2. Simplemente es recordar que en matemáticas esto es sustitución nada más, ¿no? Entonces ya yo sé cuánto vale B, que es digámosle 7, ya yo sé cuánto vale Q, que es 749, los multiplico y después se lo resto a A, como está aquí. Entonces A 5245 menos 7 por 749 y me da un valor de 2, un residuo de 2. Entonces es importante aprender o recordarse lo que era sustituir. En programación es muy importante, digámosle, por eso, saber lo que son matemáticas normales, lo que son promedios, sumas, restas, despejar alguna ecuacioncilla, eso es muy importante. Y también es importante, digamos, entre más, no es radical que sean super matemáticos, simplemente manejar las cosas básicas y... Pero si más saben de matemáticas o más cosillas, pueden ir aplicándolo, eso les ayuda mucho. Primero, multiplicamos estos dos, ¿verdad? Siempre hay que multiplicar BQ, porque recordemos el orden de prioridad. Si hay una multiplicación, hay que hacerla sí o sí. Entonces, primero multiplicamos estos dos, 7 por 749, y después hacemos lo que es la resta. Si hay divisiones y multiplicaciones, primero ellas, y después lo que son sumas y restas. Entonces, como el sentido de urgencia, ¿no? El sentido de prioridad que tiene. Entonces, siempre va a ser así, ¿no? Primero multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. Muy bien ahí. Ok, aquí como no, como la ecuación es estándar, digamos, la ecuación siempre va a ir de esta forma, entonces aquí ya lo saben, simplemente A es restarle la multiplicación de B por Q, ¿no? Cuando lo sepan, cuando ya tengan esos valores, entonces simplemente lo que hacen es hacer esa resta con esa multiplicación primero. Ok, y aquí verificamos que R, que va a ser 2, es menor, bueno, es mayor que 0, ¿verdad? Es mayor que 0 y menor que, que B. Y B era 7. Entonces R está entre ese rango, entonces estamos muy bien, ¿no? Ok. Ahora viene lo que es el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides es un método antiguo y eficiente para calcular el máximo común divisor. Fue originalmente descrito por Euclides en su obra Elementos. El algoritmo de Euclides extendido es una ligera modificación que permite además expresar al máximo común divisor como una combinación lineal. La combinación lineal nos permite, que la vamos a ver en la otra sesión, ya cuando veamos toda la ecuación, cómo se despeja y cómo se hace todo en sí. La combinación lineal nos permite obtener unos valores que nos piden en la ecuación de congruencia, que es averiguar un valor que se llama S y T. Con el valor de S, nosotros podemos establecer o podemos buscar la solución de esa ecuación. De hecho, la ecuación va con, es por eso la ecuación, las ecuaciones de congruencia son como todo un algoritmo, ¿no? Llegan, todas se resuelven iguales. Si ustedes aprenden a resolver una, todas se resuelven iguales. ¿Por qué? Porque no si sigue un patrón, ¿no? No se salen casi nunca de ese patrón, es muy raro y todas se devuelven otra vez. Lo que depende más, lo que lo hace más tal vez un poquillo complicada en ciertas cosas o algunos, es a la hora de hacer la combinación lineal. Pero, como les digo, aquí todo se puede ir verificando. Entonces, todos los pasos ustedes pueden verificarlos antes de mandarlo. Por ejemplo, yo puedo saber si mi algoritmo está bueno, bueno, si mi ecuación de congruencia está buena o mala. Si la hice, la puedo verificar. Y eso es algo que en toda ecuación es genial, ¿no? Y en todo trabajo que uno va a entregar, si puede verificar lo que está bien, entonces
mucho mejor. Ok, entonces existen varias maneras de explicar el algoritmo de Euclides. Una de las más comunes consiste en la siguiente: usar el algoritmo tradicional de Euclides. En cada paso, en lugar de a dividido entre b es q y el resto de r se escribe la ecuación. Ok, la ecuación que le digo, esta ecuación por lo general la vamos a tener que despejar y ponerla de la forma solita con r, que r quede aparte. Se despeja el resto de cada ecuación y se sustituye el resto de la última ecuación en la penúltima. Esto es para cuando vamos a hacer la combinación lineal y cuando aplicamos lo que es el algoritmo de Euclides. Entonces aquí tal vez en teoría se ve un poco extraño, se ve complicado, extraño, raro, no se entiende, pero ya cuando lo ponemos en práctica es lo más genial del mundo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Sean A 540 y B 168. Encontrar el máximo común divisor. Entonces nos vamos a ir a nuestro Word. Vamos a ir aquí a nuestro Word y aquí lo tengo descrito, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo aplicamos el algoritmo de Euclides. Ok, bueno, yo por lo general siempre lo he hecho así, ¿no? Siempre lo he hecho. Uy, denme un segundito. Nada más. No me había fijado en algo. Aquí que me fijé que no tenía la compu conectada al cargador. Quicha, si no se hubiera apagado. Listo, ahora sí. Ok, yo como les decía, siempre lo hago de una forma y me gusta hacer de esa forma porque queda más ordenada. Yo siempre cuando voy a aplicar el algoritmo de Euclides, lo que hago es que pongo aquí la variable que en este término va a ser A. Ahorita le subimos un poquito el tamaño. Este va a ser A. Aquí. Este va a ser A. Este va a ser M. Perdón, B. Va a ser B. Aquí pueden ir cualquiera. Aquí obviamente porque nos dan un A y un B. Entonces son los que vamos a usar. Hay veces aquí le ponen T y Q. Entonces aquí va T y Q. Entonces tenemos nuestro A. Nuestro B. Aquí yo voy a poner siempre el residuo, que es el más importante, el que más me interesa. Y aquí el cociente. El cociente le pueden poner Q como quieran, cociente. Siempre lo pongo aquí. Entonces aquí residuos, si quieren le pueden poner, digámosle, R entre paréntesis. Ahí. Le pueden poner R entre paréntesis. Y aquí le pueden poner Q entre paréntesis si quieren. Ahí para que lo tengan siempre bien mapeadito, bien bonito. Para que no se les confunda. Porque aquí sí tenemos que ir aplicando bien el algoritmo. Ok, entonces yo llego y empiezo poniendo los dos primeros términos. 540 y 168. Ok. Cuando yo divido 540 entre 168, ¿cuál es mi cociente y cuál es mi residuo? ¿Cuál es mi cociente y cuál es mi cociente y cuál es mi residuo? ¿Cuál va a ser mi cociente y cuál va a ser mi residuo? ¿Cuántas veces entra el 168 en 540? ¿Cuántas veces entra el 168 en 540? ¿Cuántas veces exactas, verdad? ¿Cuántas veces exactas entra el 540 en 368? Entonces todos pueden agarrar su calculadora, lo que quieran, y hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo. Ajá, ahí Sofía me puso 3.21. Pero Sofía, ¿exactas cuántas veces entran? Ajá, 3. Exactas entran solo 3 veces. Ok, entonces a nosotros nos importa cuántas veces exactas. Ahora sí, ¿y cuánto nos sobra? ¿Cuánto nos sobra? Ya sabiendo cuántas entra exacto. Ajá, Michael me puso muy bien. 36. Nos sobran 36 unidades. 36 perritos, gatitos, lo que queramos, ¿no? Entonces 540 dividido entre 168 tengo cociente 3 y residuo 36. Todos saben por qué da 36. Y es que es muy importante que sepan hacer esto, ¿no? Que sepan sacar ese residuo porque esto es la base de toda esta parte del curso. De esta parte de teoría de números. Sacar los residuos. Entonces todos saben por qué da 36. Y si no saben, no importa, lo repetimos. La idea es que sepan por qué existe ese residuo de 36.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacerlo como la vieja escuela, ¿no? Como nos enseñaban. 540 dividido en 368, ¿no? Como en la escuelita, con la casita de valores, ¿no? Entonces tenemos aquí 168, ya sabemos que el cociente es 3, ¿no? El cociente es 3, entonces 168 por 3, 168 por 3 es 504, ¿no? Es 504. Ahora sí, 540 menos 504, 36. Ahí está ese residuo. Ahí está el residuo. Ok, yo sé que 168 entra 3 veces en 540, entonces 168 por 3, 504. Y 540 menos 504, 36. Ajá, lo mismo ahí. Hay muchos métodos para hacerlo, ¿no? Yo lo veo este como el más... por si a alguno le cuesta sacarlo, simplemente recordar la casita de valores que hacíamos en la escuela, en el colegio, y simplemente aplicarlo así, ¿no? ¿Cuántas veces falta para, o cuánto recibo es, cuánto falta así para completarlo, ¿no? Para decir, bueno, le faltan 20 para llegar a 540, le faltan 2, le falta 1, cosas así, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Pero aquí, Euclides, Euclides fue alguien muy inteligente. Fue alguien muy inteligente y dijo, ok, ¿qué sigue dividiendo aquí para ustedes? ¿Qué sigue aquí dividiendo? Aquí fue donde se le vino el chispazo a Euclides y dijo, no, es que aquí podemos hacer esto. Y esto nos simplifica la vida a todos, porque con esto podemos sacar el máximo común divisor sin la necesidad de usar los números primos o conocerlos. O sea, aquí cualquiera puede sacar el máximo común divisor y puede decir que no se sabe los números primos. Pero sí sé cómo se aplica el algoritmo de Euclides. Entonces Euclides dijo, bueno, vamos a dividir el último número, nuestro último b, vamos a dividir nuestro último b, el último número, o sea, la segunda columna, el último número, la segunda columna que hemos dividido, 168, entre el residuo. Entre el residuo. El cociente aquí, es que ese fue el tema, ¿no? Euclides dijo, bueno, aquí vamos a dividir esto entre el residuo. El cociente no lo vamos a tocar. Entonces ese fue el tema de la iluminación, que dijo, bueno, increíble con esto. Voy a sacar lo que es el máximo común divisor. Ok, entonces tengo 168 dividido entre 36. ¿Cuál es mi cociente y cuál es mi residuo? ¿Cuántas veces entra ese 36 en 168? Esto es como no sé, es como el campanazo ahí, como que dije, oh, qué buena idea tuve, dice Euclides. Y comprobar que de verdad servía. Y otra cosa también demostrarlo, ¿no? Ok, entra 4 veces, ¿verdad? Entra 4 veces, muy bien. ¿Y cuántas veces? Entra 4 veces, estamos bien. ¿Y cuántas veces, cuánto residuo me sobra? Uy, qué rápido están ahí calculando, muy bien. 24, excelente. Entonces tenemos entre 24, perdón, aquí, entre 24 y 24. Ok, muy bien. 168, 24 residuos. Ahora sí, ¿quiénes siguen dividiendo? ¿Quiénes siguen dividiendo? Ajá, el último B entre residuo. 36 entre 24. ¿Cuál es mi residuo y cuál es mi cociente? Este está muy fácil, ¿no? ¿Cociente qué? ¿Cuántas veces entra el 24 en 36? Van a ir solo una vez. ¿Y cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra? 12, ¿verdad? Ese está muy a priori ahí, muy se ve. Ahora sí, ¿quiénes siguen? ¿Quiénes siguen dividiendo? Esa es la idea, recordarse que siempre es el último B con el residuo, porque algunos agarran el último B con el cociente. Y ya ahí se fue todo, ¿no? Entonces sería 24 entre 12. Entonces aquí, ¿cuánto es mi cociente? 2. ¿Cuánto es mi residuo? 0. También es importante recordar no mezclar lo que es el cociente con el residuo. Porque algunos a veces ven, ¿cuánto me sobró? Entonces piensan que el sobrar es cuando hago el cociente, ¿no? Cuando yo digo, bueno, 23 entre 20, aquí es un 22, perdón, 24. 24 entre 12, ¿cuánto es el residuo? Entonces dicen 2.
No, ese no es el residuo, esa es mi división. Esa va a ser mi división, pero no es mi residuo. Ok, ¿lo estamos bien? Entonces es importante determinar lo que es el residuo y lo que es el cociente, porque cuando están haciendo las operaciones modulares, cuando les dicen, no sé, cuando ahorita lo vemos, 4 módulo 2, algo así, entonces les dicen, ¿cuál es mi residuo? Entonces dicen 2, no, eso es mi división, aquí no, de hecho, otra regla, aquí no me importan las divisiones, y no nos va a importar las divisiones, lo que nos va a importar es cuánto nos sobra, porque con eso vamos a hacer operaciones, cuánto me sobra me va a ayudar a hacer operaciones, y si ven aquí, el residuo me está ayudando a sacar lo que es el máximo común divisor. Ok, ¿cuál va a ser el máximo común divisor? ¿Cuál va a ser el máximo común divisor para ustedes de este? ¿Cuál va a ser el máximo común divisor? Ok, muy bien, Gerardo. El máximo común divisor va a ser el último número o el último residuo que no es cero. Entonces, el último residuo que no es cero es este 12. Entonces, el último residuo que no es cero va a ser mi máximo común divisor. Ahora sí, podemos probar. O sea, yo digo, bueno, vamos a ver. 540. Si yo divido entre 12 esos dos números, me tienen que dar números enteros. 540 dividido entre 12 me da 45. Muy bien. Y 168 dividido entre 12 me da 14. Y ya ahí no hay ningún número que los divida. De hecho, uno se divide por quinta y el otro por mitad. Y no hay ya por dónde hacerle más, ¿no? Entonces ahí está el algoritmo aplicado y ayudándonos a, sin saber un solo número primo, cómo aplicarlo. Y simplemente es muy fácil, ¿no? Siempre va a ser las primeros dos y dividen normal, ¿verdad? Los primeros dos porque no sabemos cuánto recibe y cociente. Y después de ahí es dividir la última columna, que aquí puede haber un B, un Z, un Q, un M, un T, lo que quieran. Y aquí siempre con el residuo. Por eso yo siempre las pongo las dos juntas, porque son las que van a dividir. Son las que van a empezar a dividirse entre ellas. Ahora sí, en las ecuaciones de congruencia, como dato adicional, cuando ustedes hagan esto, el máximo común divisor me va a determinar el número de soluciones que tiene esa ecuación. Entonces, en este caso, digamos que estuviéramos resolviendo una, nos vamos a dar cuenta que tiene 12 soluciones, o sea, tiene muchas soluciones. Y todas esas soluciones hay que buscarlas. Pero buscarlas tampoco es que sea tan complicado, pero sí lleva un conjunto grande de soluciones. Pero si lo entienden y lo ven bien, o sea, el algoritmo es muy sencillo, no tenemos que saber números primos, no tenemos que saber nada de nada. Lo único que tenemos que saber es multiplicar, dividir, sumar y restar. Lo que hemos venido haciendo en la escuela, eso es todo. Ustedes pueden hablar, bueno, es que si no sabes sacar, si no sabes los números primos, no sabes sacar el máximo común divisor. Y mentira, ¿no? O sea, yo lo puedo sacar sin saber cuál es el número primo. E inclusive a veces este método es más rápido porque ustedes van a lo directo, ¿no? A puras divisiones, residuos y cocientes, divisiones, residuos y cocientes. Y van más a lo directo y no tienen que estar aquí esperando, mira, este lo puede dividir entre dos y este también. Y este otro que sigue lo puede vivir entre dos, pero uy, este no sé si entre tres, entre dos, entre cinco. Entonces tienen que estar ahí en eso como divagando. Entonces eso no es lo que nos interesa aquí, ¿no? Entonces con esto tienen que aprenderlo, ¿no? Y tienen que aprender igual para la otra sesión, que sepan muy bien cómo sacar lo que es el máximo común divisor haciendo el algoritmo de Euclides, porque lo vamos a ocupar para hacer las ecuaciones de congruencia. Ok. Relación de congruencia. Ok. Congruencia es un término para designar que dos números enteros a y b tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural m diferente de cero llamado módulo. Las relaciones de congruencia se ven de esta forma. Este simbolito es congruente, significa congruente. Entonces aquí significa que A, esto ya es nuevo, es totalmente nuevo, ¿no? A es congruente con B módulo de M. Entonces siempre nos van a dar dos números, un A, un B y un M. Siempre los vamos a tener.
Solo que la ecuación de esto es una congruencia normal, ¿no? Una congruencia, ya lo sabemos. Solo que cuando nos pongan la ecuación de congruencia, aquí nos van a poner un AX. Nos van a poner una X, que la X es la que tenemos que determinar. Que tenemos que determinar cuál es su valor. Cuál es su valor para, para poder saber si la ecuación de congruencia existe o no. Y bueno, obviamente otra regla que ustedes ya la tienen que saber, ¿verdad? Y es que nosotros nunca vamos a dividir entre cero. O sea, si tienen 2 entre cero, no se puede, ¿verdad? No se pueden dividir números entre cero. Yo sí puedo tener cero entre 2, cero entre 5, cero entre 8, cero entre 10. O sea, cero dividido entre algo, ¿no? Pero nunca puedo tener 12 dividido entre cero. Y de hecho, cuando ustedes vayan a programar y cuando ya empiecen el curso de programación, se van a dar cuenta que eso es una excepción. Dentro hay un manejo que se llama manejo de excepciones de dentro de los programas, para que los programas no se caigan, ¿no? Cuando ustedes lo están haciendo, no se tiren, no queden un bucle. Entonces hay excepciones y siempre se van a dar cuenta que no hay una excepción que se llama no dividir entre cero. O cuando dividen entre cero, que ustedes tiren un mensaje diciéndole al usuario, esto no puedo dividir entre cero. Igual aquí, en la relación de congruencia no podemos dividir entre cero. Está prohibido, ¿no? No existe. No existe la división entre cero. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿por qué se los digo? Porque esas cosillas sí se han visto en tareas y se han visto en exámenes, ¿no? Que tienen la división entre cero. Yo a veces de verdad me pregunto, no sé qué valor le dan, porque ponen 2 entre cero y les dio cero. O 4 entre cero y les dio cero. Entonces ya ahí todo el procedimiento está malo. Yo sí puedo tener el cero en el denominador, pero nunca en el numerador, pero nunca en el denominador. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, la ecuación de esto, la congruencia. Entonces, que se expresa diciendo A es congruente con B, módulo M. Si M divide a la diferencia de A menos B, se dice que el entero M es el módulo. Ok, esta parte, cuando yo llego y hago A menos B entre M, y esto me da un entero, ya ahí puedo verificar yo que mi ecuación de congruencia y todos los pasos que yo hice es válido. Inclusive estas congruencias normales, estas relaciones de congruencia, eh, si yo las divido me va a dar, me tiene que dar un valor entero, ¿no? Un valor entero. Aquí solo manejamos valores enteros. Si tenemos un valor que no es entero, significa que hicimos o realmente no tiene solución, la congruencia no existe, o nos equivocamos en algo. Nos equivocamos en algo. Lo bueno es que en este tema podemos ir verificando todos los pasos se pueden verificar. Entonces podemos estar seguros que lo vamos haciendo bien, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo. 87 es congruente con 23 módulo de 4. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo sé yo si algo es congruente con algo? Pero antes de esto tenemos que ver esto. Tenemos que ver qué significa cuando yo tengo 4 módulo de 2. Cuando yo tengo eso, cuando yo tengo 4, ay, perdón, ahí le puse un MOV. Cuando yo tengo 4 módulo de 2, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener 4 módulo de 2? Entonces, el módulo lo que viene a decir, el módulo lo que viene a decir es cuánto me sobra. Eso es como expresar una división, pero no es una división en sí, sino es como decir, mira, cuánto me sobra cuando yo divido cuánto entre 2. ¿Cuánto me sobra? Cuando yo divido 4 entre 2. ¿Cuánto sobra entre 4 entre 2? ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto residuo tiene? ¿Verdad? Tiene residuo cero, no sobra nada. Y aquí es donde más se equivocan, porque ponen 4 entre 2 es 2. Y no, esto hay que sacarlo de la cabeza. Aquí no estamos viendo divisiones. No estamos viendo divisiones, estamos viendo módulos, estamos viendo residuo. Un módulo significa residuo, deme su residuo. Un módulo es como decir 4 residuo de 2. O cuál es el residuo de 4 dividido entre 2. Eso es lo que quiere decir ese módulo. ¿Cuánto es el residuo de esto? Entonces el residuo de esto es 0. No me sobra nada. No sobra nada. Pero ¿qué pasa si yo le hago esta? 4 módulo de 3. ¿Cuánto vale esa expresión? ¿Cuánto vale esa expresión?
4 módulo de 3. ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto me sobra ahí? ¿Cuánto me sobra al hacer esa división? ¿Cuánto me sobra al hacer esa división? Muy bien ahí, Sofía. Ajá, muy bien ahí, Caleb. Rodolfo. Excelente, me sobra 1. O sea, me sobra 1. 4. Si yo el 3 solo entra una vez en el 4. ¿Y cuánto me falta para alcanzar el 4? Y un 1. Entonces, ese es mi sobrante. Un 1. Los módulos son residuos. Porque yo he visto que ponen, bueno, 4 módulos 3 no se puede hacer. Es decir, ponen, me da decimal. Me da decimal. Ponen eso. Ok. Si ustedes hacen la división, les va a dar decimal, es evidente, ¿no? Pero yo no les estoy pidiendo aquí la división, yo les estoy pidiendo el módulo. Y por eso eso tenemos que grabándolo en la cabeza. Y yo sé que ustedes van a decir, bueno, es que lo repito mucho, pero es que el error se comete mucho cuando uno ya está haciéndolo como en el examen. Ustedes llegan y piensan que el módulo es una división. Entonces 4 entre 1, 4 módulo 1, por ejemplo. Entonces me ponen aquí 4. Y no, ¿esto cuánto es? Esto es 0, ¿verdad? O sea, es una división exacta. 4 entre 1 me da 4 y no hay nada de residuo, ¿no? Es 0. Entonces es importante que tengan siempre presente que es un residuo. Que es un residuo y no un módulo y no una división. Porque eso hay que tenerlo muy bien explicado, ¿no? Muy bien claro. Igual esto hay que tenerlo muy claro. Porque este es esto y esto son la base de lo que yo ocupo para mis ecuaciones de congruencia. Ok. Ahora sí, una cosa, vamos a ver. ¿Qué pasa? Otra cosa antes de ir a hacer esa última partecita de la presentación. ¿Qué pasa si ustedes tienen esto? ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Podemos hacer esto? Podemos hacer ese Euclides. Podemos aplicar Euclides ahí. ¿Podríamos aplicar Euclides ahí, sí o no? ¿Podemos aplicar Euclides, sí o no? Me dice Sofía que no, me dice Daniel que no. ¿Por qué no podemos aplicar Euclides ahí? ¿Cuál sería la razón de por qué no podemos aplicarlo? Ajá, están al revés, pero ¿por qué no podríamos aplicarlo? O sea, yo igual en el método tradicional podría sacar el 168 540 así como está un máximo común divisor, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la justificación para darle vuelta? Pues está bien, yo le puedo dar vuelta. Yo le puedo dar vuelta, pero tengo que dar vuelta también a los de arriba, ¿verdad? Mi B y mi A tienen que cambiar arriba. Pero ¿y cuál es la justificación? Ok, entonces, ¿qué digo yo? Bueno, eh, ¿cuántas veces entra el 540 en 168? Que entra 0 veces, ¿verdad? Entra 0 veces, no entra ninguna vez. Entonces, ¿cuánto me sobra? Si entra 0 veces, entonces me va a sobrar 168, ¿no? Entonces, tengo ahora sí, según Euclides, tengo 540 entre 168. Y ahí está. Ya le dimos vuelta con la justificante, ¿no? Pues yo puedo decir, bueno, sí, le doy vuelta ya, pero ¿cuál es la justificante? Entonces, ¿qué quiere decir? 540 entra 0 veces, entonces aquí va a ser un cociente de 0, ¿no? Entonces, 540 por 0 me da 0. ¿Y aquí cuánto me va a dar? 168. Y ahí está la justificante. Ahí está la justificante porque yo le doy vuelta. Pues yo está bien, yo puedo decir, bueno, le damos vuelta al número y ya, eso es todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque hay que justificarlo, ¿no? Entonces está bien. Tiene cociente 540, entra 0 veces. Tiene un cociente de 0. Tiene un cociente de 0. Pero al tener un cociente de 0 significa que me entra 168. Tengo un residuo de 168. Entonces esa es la justificante, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo hago mis cosas de matemáticas, por lo general hay que tener un poquillo de eso, ¿no? De decir, bueno, yo voy a hacer algo, pero ¿por qué lo hago?
O sea, está bien, yo puedo llegar y poner el examen como todos me dijeron, está al revés, démosle vuelta. Yo puedo hacerlo y puedo dejarlo así, listo, y le di vuelta y ya. Pero si ustedes les dicen, bueno, ok, ¿por qué le dio vuelta? ¿O por qué funciona si le dio vuelta? ¿Cuál es su justificante? Entonces ahí está mi justificante. Ok, yo tengo un cociente de cero y ese cociente de cero me está provocando un residuo de 168. E igual, el algoritmo de Euclides se vuelve a aplicar. O sea, se está aplicando desde el principio. Entonces, para que lo vamos teniendo en cuenta, ¿no? Igual cuando tenemos este, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos pasan mucho. Y de hecho pasan mucho en la tarea estos, cuando les dan estos. Máximo común divisor. Estos los dan mucho, mucho en la tarea, los ponen mucho. De 2 y 3. Aquí realmente casi no podemos aplicar en Euclides. Porque es muy cortito, ¿no? Para aplicar Euclides. Realmente no tiene mucho que hacer la tabla ni nada, no hay mucho interés, ¿no? En hacer la tabla. Entonces, ¿cuál es el máximo común de esos dos? ¿Cuál va a ser el máximo común de esos dos? ¿Cuál es el único número que los va a dividir a los dos al mismo tiempo? Uno. Entonces, uno. Estos son números coprimos, ¿no? Son simplemente están unidos ahí por un factor en común. Es como ponerle aquí 2 y 7 también. O si yo les pongo, eh, por ejemplo, 3 y 8. Yo les pongo aquí 3 y 8. Entonces ahí, ¿cuál va a ser? Igual, va a ser uno. Son números coprimos, ¿no? Va a ser uno. O sea, no hay otro factor que los divida a los dos al mismo tiempo. Va a ser solo uno. Y esto los van a encontrar mucho. Entonces en estos igual, no hay que hacer tanto procedimiento. Ahí más que todo se ve a simple vista, ¿no? Y solo hay un divisor común. Solo hay una división común y ese es uno, ¿no? Eso sí vienen mucho, los he visto mucho en las tareas, ¿no? Las tareas, trabajo, los ponen mucho porque son los ponen, son muy cortitas. Eso sí, a veces es verdad, a veces el máximo como un divisor es uno en ciertas ecuaciones o solo tiene una solución, pero para llegar a esa solución tuvimos que hacer como, cuando digamos les ponen esto y aquí el máximo común solo es uno, tienen como 20 de estas, como 20 salditos hacia abajo, para llegar a decir que el máximo común era de uno, por ejemplo. A veces las más pequeñitas, de hecho, los que tienen números más pequeños a veces se hacen un poquito más largas. Y las que tienen números más grandes se hacen un poquito más cortas. Ok, entonces ya aclarado estas cosillas, este término, recordemos que eso entonces una, es un residuo, ¿no? No me pongan ahí que es una división porque está malo. Y no se les olvide que es una división, ¿no? Ok, es para que lo tengan ahí presente. Entonces, si yo se los pongo así, bueno, esta otra para que ya queden ahí afilados. Si yo se los pongo así, ¿cuál es el residuo? ¿Cuál va a ser mi residuo? ¿Cuál va a ser mi residuo? ¿Cuál va a ser mi residuo de ese? 3 módulo de 4. Ya sabemos que 4 módulo de 1 es 0, 4 módulo de 2 es 0, 4 módulo de 4 es 0. Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo 3 módulo de 4? Entonces, ¿qué tienen que pensar ustedes? Igual, yo lo pienso de esta forma. Hay que pensar siempre, bueno, ¿cuántas veces entra el 4 en el 3? De ninguna. Entonces venimos a este mismo ejemplo. No entra ninguna. Entonces, ¿cuántas me sobran? De 3. Ahí está. Es el mismo ejemplo, solo que puesto de una forma más rápida, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ahí, o esa es la justificante, ¿no? Ya si la quieren como ver como más rápido, digámosle, siempre va a ser cuando este sea mayor, cuando este sea menor que este, entonces siempre va a ser el mismo número, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, cuando yo llego y bueno, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 3? Y no, cero, cero. Entonces, 4 por cero, cero. Entonces, si me va a quedar 3 menos cero, que me va a quedar un 3 de residuo. Es lo mismo que hicimos aquí, es como darle vuelta. Pero a darle vuelta, aquí sí me afecta, digamos, me tengo que poner mi residuo, ¿no? Pero si yo lo pongo, vea cómo cambia, el montón que cambia, pues si yo le pongo 4 a 3 como lo vimos ahora,
4, 3 era 1, ¿verdad? Era 1. Entonces ahí sí se ve el cambio. Hay que tener esas cosillas, hay que tenerlas en mente, ¿no? Verlas bien. Ok. Entonces aquí tenemos ahora sí 87 es congruente con 23. Cuando las tienen así, de esta forma, y les dicen, bueno, compruebe que esto es congruente y apréndanse en esto bien, porque con esto van a determinar ustedes la solución de la ecuación de congruencia para ver si está buena. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es siempre coger el A menos el B y dividirlo entre el módulo. Entonces si ustedes dividen, tienen 87 y le restan 23, 87 menos 23 les va a dar 64, ¿no? Y divido entre 4, ¿cuánto va a ser? Les va a dar 16. Entonces esta quiere decir que es congruente. O sea, me está dando un número entero, entonces me está diciendo que son congruentes, todo está funcionando. Y eso es lo que les tiene que dar cuando ustedes, o cuando veamos la otra semana las ecuaciones de congruencia. Que cuando ya sabemos el valor de x y todo, y sabemos todo, nos tiene que dar un número entero. Ahora sí, díganme si esta que sigue es congruente o no. Esta es una relación de congruencia, sí o no. 84 es congruente con 24 módulo de 2. ¿Es congruente, sí o no? ¿Será eso congruente, sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 84 menos 24 dividido entre 2. 84 menos 24 dividido entre 2. Entonces tenemos 84 menos 24 dividido entre 2. Muy bien ahí, Michael. Ok, tenemos que es 30, si es congruente. Y vamos con esta última. 27 congruente con 8 módulo de 9. 27 es congruente con 8 módulo de 9. 27 es congruente con 8 módulo de 9. Ok, vamos a ver. Muy bien ahí, Michael. Aquí tenemos 27 menos 8, que es 19. Dividido entre 9, y 19 es un número primo, entonces no podría estar dividido entre 9. Entonces, listo. Ya aquí se acaba, nos da 2,11, ahí me pone Michael. Entonces, no es congruente. Entonces, en el hecho aquí, que aquí tener un decimal es como un pecado, ¿no? Aquí no podemos tener decimales. Tener decimales es malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no trabajar con ningún decimal. Entonces aquí si vemos no es congruente. Entonces ya aquí se acaba el ejemplo. O sea, esta relación de congruencia no existe. Y esta sí. Las otras, a diferencia de las ecuaciones de congruencia, cuando lo veamos, por eso las ecuaciones de congruencia van a tener un X. Y ese X tenemos que conseguirlo. Entonces, y ya sabiendo el X, simplemente multiplico, digamos, el 87 por X, que me va a dar un valor. Y ya simplemente le resto esto y lo divido entre el módulo para saber si la ecuación de congruencia la hice bien o no. Igual la ecuación de congruencia va a tener ciertos niveles, va a tener ciertas soluciones y va a tener ciertos pasos antes de hacerla. Pero eso lo vamos a ver lo que es la otra semana, lo que es todo el tema de congruencia, porque sí se lleva un poquito de tiempo hacerlas, pero ya cuando las hacen ya se aprenden todo. Por lo menos ya ahora saben qué es el módulo, cómo se aplica el algoritmo de Euclides, para que vayan trabajando en las ecuaciones de congruencia. Entonces, por hoy terminamos lo que es la sesión, ya viendo lo que es lo teórico, y ya la otra semana sí nos enfocamos a lo que es lo práctico. Y para que tomen en cuenta esas cosillas, ¿no? A veces antes de hacer algo es siempre bueno justificarlo, ¿no? El por qué. Ir aprendiendo esas cosillas para ir abriendo también un poco la mente en ese sentido. Entonces, muchas gracias y entonces nos vemos el otro jueves. O ahí los estoy avisando, pues seguro sí son más probables que el otro jueves. Para, para ya entrarle duro y fuerte a las ecuaciones en sí. Muchas gracias ahí Sofía, a Natalie, ahí a Génesis, a Rodolfo, a Michael, ahí todos, ahí a Khaled y a Daniel. Y bueno, los demás que veo aquí conectados, a José, Jacqueline. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Bueno, nos escuchamos. Pura vida y hasta luego.